Federico García Lorca fue un ejemplo para mí. Lo descubrí en la biblioteca de casa de mis padres, me quedé fascinado y desde entonces empecé a buscar su rastro en la ciudad de Granada, en la que yo vivía, mi ciudad, porque estaba debajo de los escombros del silencio, de la guerra, y la verdad que mi dedicación a la poesía tiene mucho que ver con la búsqueda de Federico García Lorca desde que fui adolescente. El punto de frontera entre lo visceral y la literatura está en la ética de la poesía, que es una ética basada en la verdad. Quiere abordar la experiencia personal, pero hacerla no como un desahogo espontáneo, sin decir lo que se ha pensado antes, sino diciendo tonterías, y en ese sentido es ahí donde yo he asumido mi dolor, mi experiencia de dolor, para hacer un proceso, convertirlo en poesía, es decir, en una meditación sobre los fundamentos de la condición del ser humano, donde el amor y la muerte tienen un protagonismo decisivo. Pues creo que sí, y eso no solo por lo que se refiere a la política, sino a las redes sociales y a la comunicación. Si en vez de invitar al odio, a los malos instintos, a la visceralidad, se invitara a pensar en la vida y a intentar conocer y a entenderse y a comunicarse, es decir, las tareas de la poesía, pues todo iría mucho mejor. La política es fundamental. Yo considero, como Antonio Machado, que quien te aconseja no te metas en política es que quiere hacer la política sin ti y contra ti. Ahora bien, esa dimensión cívica que tiene el ser humano y que se traduce en política democrática no puede convertirse en los bajos instintos, en el insulto, en la mentira, y es una lástima que haya algunos políticos que caigan en eso y algunos comunicadores interesados en decir todos son iguales, porque ni todos insultan, ni todos mienten, ni todos se olvidan de los problemas de la realidad. Yo, como poeta y como filólogo, he aprendido a respetar a las lenguas maternas, porque los seres humanos nacemos como seres humanos en un idioma. Es donde hemos aprendido a decir yo te quiero, nosotros, madre, tengo frío. Y en ese sentido me gusta mucho la decisión que tomó la Unión Europea cuando se firmó la Carta en defensa de las lenguas minoritarias, de las lenguas no hegemónicas, y cuando en vez de imponer un idioma aceptó como característica democrática europea la diversidad de lenguas, porque es el respeto a la diversidad en nuestra convivencia, y en ese sentido no comprendo que haya nadie que se niegue a la defensa de las lenguas maternas. Y en el Instituto Cervantes tenemos la tarea de defender y divulgar las lenguas españolas y la cultura en español. Las lenguas españolas son el catalán, el gallego, el vasco y el español, y la cultura en español pues nos une a toda Latinoamérica y a Guinea Ecuatorial. El respeto de la diversidad es fundamental, porque el español no se habla lo mismo en el Río de la Plata que en Salamanca. La diversidad es una riqueza. No comprendo los que mezquinamente manipulan los idiomas. No entiendo que haya ningún catalán que desprecie el español, porque este territorio es un territorio bilingüe, donde hay mucha gente que tiene el español como lengua nativa, y no entiendo que haya españoles que desprecien el catalán, porque es una de nuestras grandes riquezas y es una de nuestras grandes culturas el catalán. De manera que bienvenido sea el respeto de las lenguas, y qué tristes los que intentan politizar el respeto que merecen las lenguas maternas para invitar al odio y no a la convivencia.